0 minutos. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Amigos, sean bienvenidos a este compacto informativo de Informe RCR para este jueves 24 de enero. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willis Arcaya, en los controles, César Arteaga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Comenzamos nuestro recorrido informativo destacando la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, acto que se realizó en la Plaza Juan Pablo II de Chacao tras la movilización de millones de venezolanos en todo el país. Escuchemos sus palabras en el momento que estaba realizando este acto constitucional ante el país. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. 9:03 minutos. Entre tanto, el diputado Américo de Gracia, dirigente nacional de la Causa R, afirmó que la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado del país, no fue solo una decisión de él, sino también del Parlamento y de la mayoría de los venezolanos. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este jueves. Es una decisión, obviamente, del Parlamento, en la que nos involucra como diputados. Y es una decisión también que tomó todo el pueblo venezolano en la calle, en el más apartado rincón del país y del mundo. Fue avalada la decisión en Asamblea de Ciudadanos de acuerdo al artículo 70. De modo que si Juan Guaidó debe ir preso por esa razón, deberían de poner preso entonces a todos los venezolanos. Primer elemento. Segundo elemento es que la evaluación que se hace es que esta tragedia tiene que acabar y que lo ocurrido anoche, las muertes, los asesinatos, los saqueos, son producto de la tragedia que vive hoy Venezuela. Estos señores, a lo largo de 20 años, sembraron la violencia en el alma de nuestra estructura social, con grupos terroristas, con colectivos armados, con planes armados y con el embellecimiento de una élite y de una cúpula militar que la han implicado y complicado como cómplice en una estructura criminal. El diputado Américo de Gracia destacó que hay que ser consecuente con el total apoyo que dieron los países democráticos a la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Una vez tomada la decisión, tenemos que hacer que ésta sea irreversible. Y por supuesto, las locuras que pueda tomar el régimen de Nicolás Maduro me recuerdan aquellas bravuconadas de Noriega en Panamá. De modo que estamos ante una situación muy compleja, muy difícil, pero que obviamente nos corresponde como venezolanos
dar la cara por nuestro propio país. Yo no meto en esa lista a la dictadura cubana, ni a Bolivia, ni a Chile, China, ni a Turquía, que lo que les interesa es el pago de la deuda que tiene Venezuela y este régimen y la complicidad en organización criminal. Y como ustedes ven, la prudencia de Rusia, que tiene justamente los callos pisados, porque no tiene la fuerza que dicen tener, y quiero decir que no debemos preocuparnos por Rusia, salvo el pago que debemos darle como honrar los compromisos hechos por el país, y eso tiene que ser una larga negociación. Bien, y precisamente como parte de estas reacciones internacionales, tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo la reacción, hay que destacar, que la Organización de Estados Americanos se reunirá este jueves de forma extraordinaria a su Consejo Permanente para considerar los recientes acontecimientos en nuestro país, después de que varias naciones de la región hayan apoyado la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, hecho que ya sucedió. El Consejo Permanente se reunirá a petición de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú, todos ellos países que han reconocido la autoproclamación de Guaidó. Es también de destacar en el plano internacional que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habló este jueves con el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien trasladó el mensaje de que unas elecciones democráticas y transparentes son la salida idónea y natural a la crisis en Venezuela. Sánchez, que se encuentra en Davos, en el Foro Económico Mundial, mantuvo una conversación telefónica de unos 10 minutos con Guaidó, en la que le preguntó por sus planteamientos y le trasladó el apoyo de la Unión Europea a la Asamblea Nacional, cuya legitimidad considera indiscutible, según ha explicado fuentes del gobierno español. Bueno, seguimos más con más informaciones de esto en este espacio de Informe RCR. También ayer se registraron hechos de violencia en casi todo el país, en Caracas, y Rafael Uzcategui, sociólogo y coordinador de la organización no gubernamental Provea, ofreció un balance esta mañana a través de RCR sobre el número de fallecidos y detenidos en todo el país por la represión de los cuerpos de seguridad a las manifestaciones registradas contra el gobierno de Nicolás Maduro. La cifra que hemos podido consolidar, es decir, de personas debidamente identificadas, cuyos datos han sido corroborados por diferentes fuentes, es que tenemos lamentablemente que reportar que entre los días 22 y 23 de enero tenemos 14 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones registradas en Caracas y otras ciudades del país. Sin embargo, no es en Caracas donde han sucedido la mayor cantidad de casos, es Barinas, donde lamentablemente se han registrado 4 muertes, y todas ellas durante las manifestaciones realizadas el día de ayer. Seguidamente está Táchira y el Distrito Capital con 3 muertes cada uno, ¿no? La mayoría de las víctimas, estamos hablando que 13 de los casos eran hombres de sexo masculino, y tenemos una mujer como una persona de sexo femenino. Las edades de las víctimas oscilan entre los 47 y los 19 años de edad. En 13 de los casos, los asesinados participaban en protestas pacíficas que fueron atacadas por agentes de la fuerza pública y estos grupos paramilitares o estos civiles armados que han estado actuando en el contexto de manifestaciones. Esto lamentablemente ratifica la ausencia de una política democrática de seguridad, dada la naturaleza dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros hemos hecho esta contabilidad desde el día que él asumió el poder por primera vez, y lamentablemente tenemos que el total de personas fallecidas en manifestaciones, por supuesto incluyendo la del 2017, son de 229 personas, y bueno, aquí hay patrones de actuación que pueden ser calificados para entrar dentro del examen preliminar que está realizando la Corte Penal Internacional. Aquí hay responsabilidades individuales en toda la cadena de mando, pero especialmente en Nicolás Maduro y en las personas que están realizando las órdenes en los actuales momentos.
Rafael Uzcategui, sociólogo y coordinador de la organización no gubernamental Provea, enfatizó que el actual Ministerio Público es una garantía de impunidad para los responsables de estos lamentables hechos. Y las omisiones de la Defensoría del Pueblo, dirigidas hoy por el señor Alfredo Ruiz, también lo que hacen es garantizar que no exista ningún tipo de castigo para los funcionarios que están participando en este tipo de actuaciones, y además la tolerancia con respecto a la actuación de los civiles armados, que ya hay suficiente jurisprudencia internacional para calificarlos como violaciones de derechos humanos debido a la tolerancia y a la vinculación directa e indirecta que tienen con las fuerzas estatales. Así que esto es una garantía de impunidad. Nosotros hemos estado haciendo muchos esfuerzos desde el día de ayer para intentar explicar a nuestros pares y a la comunidad internacional la naturaleza del conflicto venezolano. En primer lugar, les hemos reiterado la absoluta impopularidad de Nicolás Maduro. Ayer contabilizamos 60 manifestaciones en 60 sitios diferentes de nuestro país, no solamente en las grandes ciudades, sino en sitios como por ejemplo Mucuchíes, como Valle de la Pascua, en ciudades que no son las capitales también ocurrieron movilizaciones importantes. Y en segundo lugar, también decirles que en Venezuela no está ocurriendo un golpe de Estado, que es la principal matriz de opinión que está promocionando el gobierno venezolano. Aquí estamos hablando de una situación inédita. La propia Constitución no prevé qué hacer frente a la usurpación de poder como consecuencia de un fraude electoral en la primera magistratura. El único poder legítimo que queda es la Asamblea Nacional, y ese poder está tomando decisiones para poder restablecer la vigencia de nuestra Constitución a corto plazo. 9:12 y este número de víctimas lamentables registradas por la represión del gobierno, según el Provea, son 14 las personas que han fallecido desde el 22 al 23 de enero. También ha generado reacciones internacionales, y este es el caso de la ONU. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió hoy una investigación transparente e independiente sobre los incidentes en Venezuela, en particular en relación a las víctimas que se estarían produciendo. Instó a todos los actores a disminuir las tensiones, a hacer todo lo posible para prevenir la violencia y evitar cualquier escalada, según una declaración emitida en Davos, Suiza, donde Guterres pronunciaba hoy un discurso en el Foro Económico Mundial. Guterres también urgió a que todas las partes involucradas en los acontecimientos en Venezuela se comprometan en un diálogo político que sea inclusivo y creíble. El objetivo, agregó, es que se aborde la prolongada crisis que sufre el país de un modo en que se respeten plenamente el Estado de Derecho y los derechos humanos. Entre tanto, en estas reacciones internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el reconocimiento de esa nación norteamericana a la presidencia interina de Juan Guaidó en nuestro país. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos tienen más detalles de esta información. El presidente Trump asegura que todas las opciones están sobre la mesa para garantizar una transición pacífica en Venezuela y confirma así la escalada dialéctica de Washington respecto al conflicto venezolano, una escalada que ya adelantaba el vicepresidente Mike Pence la víspera de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de aquel país. The United States supports the courageous decision. Los Estados Unidos apoyan la valiente decisión de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, de defender los poderes constitucionales de ese organismo, declarar a Maduro como usurpador y pedir el establecimiento de un gobierno de transición. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Esta actitud más explícita de Washington se interpreta como un último aviso a Nicolás Maduro para que emprenda una transición pacífica. Si el régimen venezolano opta por la violencia o por la usurpación del orden constitucional, dicen en la Casa Blanca, la administración Trump abriría la puerta a sanciones sobre el petróleo venezolano esta misma semana, a pesar del enorme peso específico que esas exportaciones de crudo tienen para los Estados Unidos. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. 9:15. Entre tanto, Milos Arcalay, es embajador de Venezuela ante la ONU, explicó esta mañana a través de RCR que se puede esperar del plazo de 72 horas que le dio Nicolás Maduro a la Embajada de Estados Unidos y otras naciones que no lo reconocen para que se vayan del país.
La Carta de las Naciones Unidas establece necesariamente la búsqueda de una solución pacífica, de una solución diplomática, del retorno al Estado de Derecho, de permitir las elecciones libres. Es decir, la ONU establece esos rumbos. Y si un Estado con tantos gobiernos de la región, eso es muy importante, porque lo que normalmente se ve en el ámbito mundial es cuál es la posición del hemisferio, y la posición del hemisferio es muy clara. Los gobiernos, no solamente Trump, que el presidente habla solo de Trump, pero no quiere dejar entender que lo mismo hizo Duque de Colombia, Bolsonaro de Brasil, Piñera de Chile, Macri de Argentina, Perú, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, etcétera, etcétera, al cual se suman también países como los que tú decías, la claridad de la diplomacia francesa de definir la situación. De manera que hay dos líneas, o la línea dura, que es la que con las amenazas trata de proliferar el mantenimiento de una dictadura con frases de atropello, de insulto, de llevar a una guerra civil, o el mecanismo de apoyo que debe dársele a un gobierno de transición, que lo que busca es un ámbito de una solución que abarca a todos, no abarca solamente a los opositores, sino buscar una transición que permita por vía electoral, pero unas elecciones creíbles, como dice el comunicado de la Cancillería francesa, unas elecciones supervisadas por organismos internacionales especializados, un mecanismo que permita salir de ese callejón sin salida, que es el de la paz, el de la tranquilidad, y no de la confrontación y del atropello dentro y fuera del país. En este sentido, a las 7:20 de la mañana de este jueves, el embajador Milos Arcalay calificó de primavera venezolana lo que sucedió este 23 de enero en todo el país, que concluyó con la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ese río humano en donde cientos de miles de venezolanos, que había sido presidido por múltiples cabildos abiertos, pero no solamente en Caracas, sino en todo el país. Hemos visto cómo el gobierno ha transportado desde el interior a Caracas una escuálida manifestación, por supuesto con mucha gente, pero que con un inmenso esfuerzo, y a nivel del interior totalmente tomado por una Venezuela descontenta, buscando una salida constitucional. Ese es el primer punto que yo creo que es necesario. Es decir, ya se cumplen dos de las tres condiciones que planteaba Guaidó: la necesidad de un respaldo internacional, que tal como tú lo referías es cada vez más sólido, más consistente, el apoyo popular, más respaldo popular es imposible, y hoy una tercera componente, que con las medidas torpes de atropellos, de amenazas que ha tomado Maduro y Diosdado, yo creo que cada vez buscan que los funcionarios, no solamente las Fuerzas Armadas, sino los funcionarios públicos, los funcionarios del Estado, van viendo con gran preocupación todo este nuevo episodio al que ha llevado un gobierno que se aferra al poder y que no quiere entender que debe permitir que la transición, pues se trata de un presidente interino para la transición, para regresar al Estado de Derecho, para permitir que la democracia se consolide, para hacer que sea vigente los derechos humanos, para que en lo económico y social puedan regresar de esos millones de venezolanos que han salido, que encuentren aquí en Venezuela lo que debe darles un gobierno de salvación nacional en comida, en medicinas, en oportunidades. 9:19, horas de hacer la pausa para ir a publicidad, y ya regresamos con el panorama internacional. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La mancha en la piel en dermatología tiene su nombre, que es la mácula. Es muy evidente, la gente sí la sabe describir correctamente. Dice, tengo una mancha, en realidad lo es. Para nosotros son máculas y ellas clínicamente se diferencian por su color. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La inteligencia migratoria es el conjunto de habilidades, las capacidades que podemos desarrollar los seres humanos para adaptarnos a los cambios que obviamente conlleva la migración. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Con 22 minutos. En materia internacional, en Estados Unidos al menos 5 personas murieron durante un tiroteo en el centro de Florida después de que un hombre que trató de robar un banco. La policía local indicó que intentaron negociar con el sospechoso, pero al no conseguir que se rindiera, decidieron entrar al banco y lo detuvieron. En Panamá, alrededor de 2.000 fieles y peregrinos se dieron cita en el aeropuerto internacional de Tocumen para recibir al Papa Francisco, una visita muy esperada por gran parte del pueblo panameño. Tras saludar a las autoridades y escuchar los signos de ambos estados, el del Vaticano y de Panamá, el sumo pontífice saludó a los presentes con gran alegría a pesar de las casi 13 horas de vuelo y posteriormente se trasladó a la Nunciatura Apostólica a unos 28 kilómetros, lugar que será su residencia durante este viaje apostólico. Y en otras informaciones del panorama internacional, el presidente del fabricante automotor francés Renault, Carlos Ghosn, detenido en Japón desde hace 2 semanas por presuntos actos de corrupción, renunció a la presidencia del grupo que elige este jueves a su nueva dirección en un contexto de serios desafíos para el constructor. Más detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. La renuncia del ejecutivo de nacionalidad francesa, libanesa y brasileña fue comunicada el miércoles a las instancias del dirigente del grupo del Consejo de Administración de Renault. Carlos Ghosn ya había sido despojado de sus cargos a frente de la poderosa alianza entre Renault, Nissan y Mitsubishi. Recordemos que Ghosn fue detenido el 19 de noviembre y permanecerá entre las rejas al menos hasta el 10 de marzo, después de que un tribunal de Tokio le denegara la libertad bajo fianza. Ghosn está acusado de haber omitido declarar a las autoridades bursátiles unos 38 millones de euros de ingreso entre el año 2010 y 2015 y por abuso de confianza. Nissan, por su parte, le reprocha otras malversaciones como la compra de residencias de lujo en Beirut, Río o París, donaciones a universidades en el Líbano o empleo ficticio de su hermana en Brasil, todo a expensa del fabricante japonés. Bien, a las 9:24, amigos, ponemos fin a este resumen de noticias a nivel nacional e internacional. Les invitamos, por supuesto, a estar pendientes de nuestros avances informativos, como siempre, a lo largo de toda nuestra programación. Por el momento, los invitamos a que escuchen ahora Dosis Alternativa. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca